¿Te ha pasado que tienes muchos sueños, metas, objetivos en la vida, pero aplazas y aplazas lo que quieres? Quizá por miedo, por falta de tiempo, de planeación, por no saber ni por dónde empezar. Y así se va pasando la vida, los años, y te das cuenta que no has hecho lo que realmente sueñas o quieres para ti. El día de hoy, nuestra invitada ayudará a desmentir mitos sobre los sueños, la procrastinación y nos compartirá herramientas poderosas para ponernos manos a la obra e ir por aquello que queremos alcanzar. Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mitos y Realidades Podcast. Los sueños le dan sentido a nuestra vida, organizan nuestro presente y nos impulsan con entusiasmo al futuro. ¿Qué es lo que ocurre cuando dejamos de lado nuestras tareas para alcanzar nuestras metas y las vamos postergando? Hoy nuestra invitada nos ayudará a desmentir mitos sobre esto. Nos acompaña el día de hoy Daya Rebolledo. Daya es oradora motivacional, coach profesional certificada y optimista inquebrantable, dedicada a crear estrategias que empoderen a emprendedores y profesionistas para ser las mejores versiones de sí mismos y alcanzar su máximo potencial. Con más de 10 años de experiencia, Daya ha ayudado a cientos de personas y líderes empresariales a alcanzar sus metas más ambiciosas dentro de las 5 áreas de su vida: salud, finanzas, desarrollo personal, carrera y relaciones. Y continúa transmitiendo su mensaje de vivir una vida ágil a diversas audiencias locales e internacionales. Bienvenida, Daya, un gusto tenerte con nosotras. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes dos realmente por esta invitación. Me siento afortunada de tener esta oportunidad de hablar de un tema tan importante como es la procrastinación para alcanzar nuestros sueños. No, nosotras afortunadas de tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué mitos vamos a estar platicando el día de hoy? Sí. Bueno, el tema principal, de hecho, a mí siempre me encanta comenzar con lo básico, que es qué significa procrastinar, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos movemos con los mitos, pero lo primero es entender que todos estemos en la misma página. Uh-huh. ¿Qué es la procrastinación? La procrastinación, nosotros procrastinamos cuando básicamente nosotros retrasamos una actividad que tenemos que hacer, que tenemos que completar, por una que sea menos relevante o más satisfactoria. Entonces, típicos ejemplos que podemos tener es algún emprendimiento que quisiéramos lanzar, uh-huh. O si eres emprendedor, algún tipo, por ejemplo, la facturación que tienes que hacer en tu compañía y tú dices, no, qué aburrido, no quiero hacerlo. O por ejemplo en el área personal, cuando tú quieres empezar alguna meta de salud, de finanza, entonces la sigues postergando porque la ves como difícil o imposible, ¿ok? Uh-huh. Entonces eso sería para estar todos en la misma página. Y el primer mito que me encantaría hablar es acerca de una creencia, un pensamiento que muchos de nosotros tenemos y básicamente es ese pensamiento de que esto solo me pasa a mí. Okay. Es simplemente yo soy la única que posterga las actividades, y es una realidad, hablando de realidades, que de hecho basado en el Harvard Business Review, ellos hicieron un estudio que el 95% de las personas procrastina. O sea, es algo que literalmente altísimo. Casi todos nosotros, solo el 5% no lo hace. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esa creencia que somos los únicos que pasamos por este problema o que tenemos este tipo de comportamiento, tendemos a aislarnos. Porque pensamos, no existen las herramientas adecuadas, no existe el apoyo para yo cambiar este tipo de comportamiento. Entonces, ese sería una de los primeros mitos que realmente hay que desafiar. Claro, entonces no somos los únicos, el 95% de las personas lo hacen. ¡Wow! Sí. Es muchísimo. Y también estábamos investigando para este episodio que el porcentaje también es alto en alumnos.
Los estudiantes, también llegan a postergar demasiado. Y como dices, se cambia para algo satisfactorio, ¿no? A lo mejor tengo que entregar un proyecto, una tarea, bueno, mejor me meto a redes sociales. Totalmente. Ajá. Creo que también tiene que ver con los estímulos, que estamos tan inmersos en esta parte de tener muchos estímulos, que las redes sociales o ya el celular está con la notificación o ya te están hablando o sea, como que eso también ayuda a que te estés disperso. Mira, hay tantas distracciones a nuestro alrededor. De hecho, yo era mercadóloga en mi vida pasada y es algo que siempre nos decía, ¿cómo podemos atraer la atención de nuestro consumidor, de nuestro cliente? Y entonces literalmente tú lo puedes ver en todos lados. Distracción bien sea en nuestros teléfonos, redes sociales, en televisión, por ejemplo, que siempre está acaparando esa atención, hasta afuera, todos los lugares publicitarios. Hay tantas maneras en que tratan de acaparar esa atención y es por eso también súper importante tener claro cuál es ese objetivo, ese sueño que tú quieras alcanzar para que te mantengas enfocado en vez de disperso en la realización de ese objetivo. Daya, entonces podríamos estar hablando que todos procrastinamos, pero no todos somos procrastinadores. Correcto. ¿Qué pasa con estas personas que dicen, bueno, a lo mejor yo también me encuentro en 95 porque sí, yo también he dejado tareas de lado, llego a postergar y llego a decir, no, ahorita no, pero entender que quizás se puede convertir en un hábito y en un hábito no favorable. Correcto. Sí, mira, y me encanta esa frase que dijiste porque tú estás separando el comportamiento de la identidad. Cuando nosotros nos identificamos como perezosos, procrastinadores, si flojos, no disciplinados, tendemos a comportarnos de esa manera. Esa es la parte de la fuerza de la identidad. Por eso cuando tú lo simplemente lo identificas como un comportamiento que podemos cambiar, ahí te da ese poder, ese empoderamiento que tú con las herramientas y el apoyo necesario, tú vas a poder hacer ese cambio. El otro mito que me gustaría hablar, de hecho, es con respecto a esto. Es básicamente hablando de cuáles son las razones de por qué nosotros procrastinamos. Porque hay un mito muy, muy prevalente en nuestra sociedad de que la gente que procrastina son flojos o perezosos o no tienen disciplina. ¿Okay? Estas son las únicas personas que procrastinan. Y no, realmente existen 6 razones fundamentales de por qué nosotros procrastinamos. Y esto está avalado por estudios. El primero es porque vemos la tarea como aburrida. Es algo que realmente, qué fastidio hacer esta tarea. Sí. La segunda como molesta, ¿ok? Es algo que me molesta, que simplemente no quisiera hacer. La tercera como difícil, ¿ok? Es una tarea que, wow, qué dificultad, no tengo las habilidades para completar esa tarea. Sí. La otra razón es por falta de claridad. No estoy segura qué es lo que tengo que completar. O la quinta, por falta de estructura. No estoy muy segura cuáles son esos pasos que tengo que dar para llegar ahí. Y finalmente, la sexta es por falta de propósito o razón o motivo. Entonces es cuando no entiendo por qué es necesario, la necesidad de hacer esta tarea. Entonces ese es un mito súper interesante y te puedo dar, imagínate cuántos ejemplos que estoy segura que ustedes me pueden decir también. Pero por ejemplo, yo en este momento estoy en el proceso de escribir mi libro. Es una meta que he llevado realmente postergando, procrastinando por más de 4 años. O sea, siempre lo he tenido en mi mente, quiero escribir mi libro para llevar este mensaje de cómo vivir una vida ágil a miles y millones de personas y que sea mi legado. Tenía mi porqué claro, pero siempre lo veía tan difícil. No tengo la experiencia, la estructura, el conocimiento. No soy escritora, esa identidad, sí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y ahí es cuando dije, ¿qué tengo que hacer para quitarme esa creencia? O sea, esa dificultad, y es cuando empecé a buscar recursos, personas, mentores que me ayudaran a eso. Entonces, eso es un ejemplo de difícil y estoy segura que ustedes también me pudiesen dar un ejemplo de cualquier otra. Por ejemplo, a mí me sucede, creo que es con la generación de crear el hábito de, no sé si esto también tenga que ver con procrastinar o solo con generar el hábito, pero de levantarme más temprano. Por ejemplo, yo quiero levantarme a las 6 y no puedo. Y una vez un primo me dijo, bueno, Geo, pero ¿para qué quieres levantarte a las 6? O sea, ¿sabes para qué quieres levantarte? Propósito, ¿no? Ajá, propósito. Y así de, no, o sea, pues solo para levantarme más temprano, pero no tengo ese propósito, ¿no? Sí. O también justo me sucede con las cosas que son como, no de mi área totalmente. Yo tengo una agencia de marketing de video, pero yo como tal no soy filmógrafa.
Entonces, si tengo que hacer algo relacionado con la filmografía, que no es mi área, yo lo encuentro un poco más complicado a comparación de actividades administrativas o de dirección, que eso sí es lo mío, y así rápido y me encanta y me fascina. Entonces, lo comparo con las otras actividades y es como, bueno, al ratito lo hago, ¿no? O sea, y lo dejo porque no me siento fuerte, lo que comentabas, la tercera, ¿no? De a lo mejor falta de conocimiento, no me siento fuerte en esa área y lo dejo. Y ahí va, arrastrándose. Sí, totalmente pasa. Y no sé si tú también tengas otro ejemplo en esa área. Estaba pensando en los primeros puntos que comentaste, Daya. Tiene que ver con esta parte motivacional, con el de decir, no quiero hacerlo, pero no es porque sea un berrinche, sino simplemente es esa parte de no me llena o no es algo que sea satisfactorio para mi persona. Entonces, no sé si tenga relación con esa área motivacional. Sí, pudiese ser. La parte de motivación está muy correlacionada con lo del propósito. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? Está muy relacionada. Entonces, cuando tú entiendes ese por qué, esa razón, ese motivo, ese beneficio que te va a dar esa tarea, ahí es cuando te impulsa la tarea para completarla, ¿ok? Entonces, sin duda sí tiene que ver con la motivación y la manera en que en solventarla es entender ese propósito y mantenerlo al frente, o sea, mantenerlo bien claro y constante para que tú lo puedas ver visualmente. Este es el beneficio, este es el resultado que me va a llevar a alcanzar este objetivo, completar esta actividad. Ok. Y creo que eso también va muy relacionado con algo que también investigamos. Actualmente estamos como muy acostumbrados a tener recompensas rápidas y precisamente se está viendo como un factor muy, muy presente en personas jóvenes en donde no, es que a lo mejor hacer la facturación, o bueno, a lo mejor un tema, no sé, de estudiantes, no es que a lo mejor hacer el trabajo, qué flojera, porque es tiempo que tengo que dedicar ahí, pero no es esa recompensa inmediata. Entonces ya se está como convirtiendo también en una parte de gestión de emociones, o ¿cómo lo podríamos llamar, Daya? Sí, bueno, eso es totalmente cierto y es algo que vemos muchísimo en la generación de hoy en día, sobre todo la joven. Es exacto, siempre, sobre todo por la tecnología. Si tú quieres algún tipo de lo que llamamos impulso de dopamina, tú vas a las redes sociales y empiezas a ver, ¿no? Empiezas a ver, y esa tiene esa satisfacción o ese efecto inmediato en tus emociones. ¿Qué pasa? Sin duda hay un tema de la resiliencia, ¿no? De cómo tú vas creando, como nosotros decimos, ese callo o esa resistencia, esa durabilidad, ¿no? Esa capacidad de tú confrontar ese tipo de emociones que no son las más cómodas, pero que tenemos que acostumbrarnos a tener para nosotros cuando tengamos algún tipo de dificultad o cambio, podamos enfrentar esa situación en el futuro. Entonces sí, sin duda yo diría en ese aspecto sería un manejo de las emociones y en eso es otro tema que yo también cubro, que es la parte de agilidad emocional, cómo tú puedes entender, sentir y aceptar tus emociones para tú responder de la manera más óptima a tu situación. Entonces, también es una parte de planificación emocional. Yo sé que esta tarea es aburrida, vamos a hablar de eso en los tips, pero ¿cómo puedo hacerlo un poco más divertida? Claro. ¿Cómo puedo tener también una parte gratificante? Porque sí, sin duda estamos acostumbrados a esa satisfacción inmediata. ¿Cómo podemos tener una satisfacción inmediata, bien sea bien pequeña? Por ejemplo, yo terminé mi facturación, terminé mi trabajo, que yo tenía que hacer con mi equipo. ¿Cómo me puedo recompensar? Ahorita, por esto me gané yo ver un episodio de Netflix, por ejemplo. Esa es una manera que tú puedes ir hackeando tus hábitos, tu comportamiento, para aún tener ese tipo de beneficio y que te impulse y te dé otra extra motivación para hacer la actividad. Y un punto que consideramos importante, Daya, es echar mano de las herramientas que tenemos al alcance. Por ejemplo, no sé, un calendario, ¿no? Una app, un recordatorio, agenda. No sé si tú podrías recomendarnos como algo muy específico en lo que podamos apoyarnos
para que nos esté recordando, para que no sé si también sea bueno esa parte de que, no sé, leer una frase bonita todos los días o algo que nos ayude con esta parte de motivación y de seguimiento. Sí, mira, para mí es importante que no importa la meta que tú tengas en mente, que realmente tú te sientas a definir esa meta. Eso yo diría que es número uno, es entender, ok, hacia dónde tú quieres llegar. ¿Cuál es el beneficio que te va a dar esta actividad? Muchas veces nos encoframos en una actividad en específica, pero ¿cuál es lo que decimos el big picture? Esa visualización más grande. Entonces, primero es definir esa meta que tú tienes. Luego entender ese por qué, cuál es ese propósito y ahí entender cuáles son esos pasos que tú vas a llevar ahí. Cuando tú entiendes cuáles son esos pasos, ahora a la hora de la ejecución, hay diferentes herramientas que podemos tomar. Por ejemplo, la primera es la de planificación semanal. Ok, basado en estas actividades que yo tengo que hacer para alcanzar esta meta, ¿cuáles son las actividades semanales que yo tengo que completar? Entonces, para eso podemos utilizar diferentes herramientas. Tenemos herramientas como apps en la tecnología. Tenemos Trello, Asana, Notion es otra muy popular que simplemente lo bueno de esas es que te ayudan a cambiar las actividades porque lo usas en el app, ¿no? Entonces es muy fácil de ajustar si hay algún tipo de cambio. Y ahora nos vamos a un corte, pero regresando continuaremos platicando sobre cómo dejar de procrastinar y alcanzar tus sueños. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de compartirlo y calificar el podcast con 5 estrellitas. Otra herramienta, por ejemplo, el calendario, súper esencial, y nosotros utilizamos un método que se llama time blocking o bloquear tu calendario, que es basado en esas actividades que dijimos que tenemos que hacer en la semana, bloquear tu calendario para tú tener ese espacio para completar esa actividad, ¿ok? Asumiendo cuánto tiempo te va a tomar cada actividad y poniéndolo en tu calendario. Una parte importante que hay que mencionar es la parte de prioridades. Si bien es cierto que tenemos las diferentes metas y vamos a tener muchas actividades que realizar en una semana, hay que darle una prioridad al principio de la semana preguntándote cosas como si estas son las 5 cosas que puedo completar en estas semanas, ¿cuáles serían? ¿No? Para que mi semana sea exitosa. Y entonces ahí tú le das las prioridades y así tú las pones en tu calendario basado en eso. Y finalmente, una herramienta que yo sé que ustedes utilizan mucho y muchos de mis clientes utilizan, que es la parte escrita. Tú tener una agenda que simplemente te da esa estructura, que es lo bonito de las agendas, que te dan una estructura basado en estudios, basado en prácticas profesionales que te ayudan a tener esa visualización de cuáles son esas actividades que tú tienes que realizar para completar cierto objetivo en la semana. Entonces, lo bueno de la escritura es que realmente te forza a sentarte, a tener ese espacio para ti, desconectado de todo lo que está a tu alrededor, para tú reflexionar, para tú planificar, para tú entender cuáles son esas prioridades para tu vida. Entonces, eso es lo bonito de algo escrito. Ahorita que comentabas ese punto, Daya, precisamente nosotros acá en Mitos y Realidades tenemos esta bitácora de sueños. Nosotros le llamamos bitácora de sueños, pero sí funciona como un journal, como una agenda para ir escribiendo el paso a paso que tengo que seguir. Y como dices, va por día, porque tampoco no me puedo saturar de actividades. Luego a veces uno empieza la semana y voy a hacer 80 actividades, ¿en qué momento? Claro. Como tú dices, prioridades. Entonces ir viendo qué actividades me van a llevar a lo mejor al escalón 3 que quiero alcanzar e irlas delimitando. Entonces, acá nosotros tenemos a Sueña Bonito, lo realizamos precisamente con el fin de compartir con la comunidad esta parte de los deseos, de las metas, de los sueños, del paso a paso y manejarlo de una forma integral. Creo que el pensar que tenemos propósitos desde el aspecto emocional, desde el aspecto profesional, desde el aspecto hasta incluso espiritual, físico, vernos como seres integrales, no nada más encasillarnos en la cuestión profesional,
¿no? Sí. O cuestión meramente física. Y de hecho me encantaría hablar de eso porque es un tema súper importante cuando hablamos de sueños y objetivos. Mira, nosotros estamos acostumbrados a enfocarnos mucho en la carrera, ¿ok? Porque por nuestra sociedad, nuestra identidad está muy conectada con nuestra carrera. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Ok? ¿Qué tan exitoso eres? Ajá, exacto. En ese término, porque el éxito es muy personal, pero así es como se define en nuestra sociedad. Tu éxito está muy correlacionado con tu carrera. Ahora, a mí me encanta hablar de la importancia de las diferentes partes de tu vida. Áreas, porque es una realidad que nuestra vida es un sistema de partes interconectadas e interdependientes. Si nosotros dejamos ver alguna de tus áreas, te va a afectar cómo te vaya en la otra. Entonces me parece súper valioso que lo tengan en la agenda porque es una realidad típico que vemos al emprendedor muy exitoso, al empresario muy exitoso al final de su carrera, pero divorciado o con un paro cardíaco, ¿ok? ¿Por qué? Se le dejó de vista sus relaciones, dejó de vista su salud. Entonces es importantísimo tener esa visibilidad, esa atención y sobre todo esa armonía en las diferentes áreas de tu vida, porque muchas veces hablamos de equilibrio o balance. No creo en el balance. ¿Por qué no creo en el balance? Porque eso quiere decir que tú le estás dedicando el mismo tiempo y esfuerzo y energía a cada área de tu vida. Y es una realidad que depende de la temporada, de la época, del estado de donde tú te encuentres en tu vida, tú vas a tener diferentes prioridades. En un momento determinado le vas a dedicar más a tu familia, en un momento determinado le dedicarás más a tu carrera, pero con tal de que tú te sientas bien con esa armonía con los diferentes aspectos. Ok, entonces estaríamos hablando de equilibrio. Más que equilibrio, yo lo llamo armonía. Porque equilibrio significa es lo mismo de balance, es lo mismo, ¿no? Para tú balancear tiene que ser 50-50. En cambio, puede ser un 25, un 75, pero que te sientas bien con esa armonía, ese baile en tu vida. Me encanta esa analogía. Sí. Y precisamente en Sueña Bonito tenemos un apartado en donde hay varios ejercicios en donde uno tiene que empezar a planificar sus metas. Bueno, primero pensarlas, como decías, ¿no? Antes de planificar, es decir, escribir, agarrar hojita, lápiz y papel y escribirlas y decir, a ver, ¿qué metas tengo para mi aspecto profesional, para mi aspecto físico, para mi aspecto social, para mi aspecto espiritual? Y hay un apartado porque nosotros también consideramos esta situación integral. Y como dice Daya, si a lo mejor hay un área que me está fallando o que le falta, no sé, lo veo como una mesa, ¿no? Si le falta una patita o le está faltando ahí un clavo, pues bueno, se va a tambalear esa mesa. Entonces, si desean ustedes adquirir su Journal Sueña Bonito, pueden hacerlo mediante nuestra tienda en línea www.mitosyrrealidadespodcast.com o también mandándonos mensajito directo a nuestras redes sociales en Mitos y Realidades Podcast. Y para quien se encuentre en Ciudad de México, la pueden encontrar en la librería Polilla, en librería Utópicas, para quienes estén en Morelos, en Cuernavaca, en Florimiel y en Querétaro también la encuentran en librería Pessoa. Sí, y además es muy bonito el ejercicio que hacemos ahí en el Journal de Sueña Bonito porque planificamos qué es lo que queremos, pero también para qué, que es el objetivo, ¿no? Porque igual les puede pasar lo mismo que a mí con levantarme temprano, que sí es lo que quiero, pero no sé ni para qué, ¿no? Entonces, esto a mí me ayudó mucho precisamente a tener como que las metas muy claras y saber exactamente el por qué y ver como la big picture, como tú dices, por qué lo voy a hacer y tener ese resultado y decir, ok, sí me visualizo, entonces, ¿cuáles son las actividades que tengo que hacer para llegar ahí? Pero también partiendo de una realidad. Creo que es muy importante esto. A veces queremos tener metas muy altas, creo que es maravilloso tener metas muy altas y tener metas que a lo mejor dices, es que creo que no lo puedo alcanzar. Claro que lo puedes alcanzar, ¿no? Siempre con trabajo, con dedicación, con disciplina, pero sobre todo con ese motivo que sea tu gasolina, pero también que sea algo paulatino y que disfrutes ese proceso, ¿no? Porque muchas veces queremos ya mañana quiero ganar no sé tanto, ¿no? Y dices, eso es algo no realista en tu hoy, ¿no? En tu día, en tu hoy para hoy o hoy para mañana. Entonces, hacer esas pequeñas metas que sean alcanzables en el corto,
mediano y largo plazo y disfrutar también ese proceso, ¿no? Sí, de hecho, hay una teoría que se llama la teoría del ricitos de oro, que habla exactamente de eso. Nuestro cerebro tiene una máxima motivación cuando encuentra un equilibrio entre lo difícil y lo fácil. Cuando tú haces una actividad que está en el punto extremo de tus capacidades. Entonces, si es muy fácil, tu cerebro se va a desmotivar porque va a decir, qué aburrido. Si es muy difícil, lo vemos como inalcanzable. Entonces, ¿cómo tú puedes encontrar, como tú dijiste, ese equilibrio, ¿no? De, ok, aún está un poco difícil y me mantiene motivado, pero no lo veo inalcanzable, ¿ok? Entonces, eso es súper importante. La segunda cosa que quería comentar en lo que tú estabas hablando es, ¿por qué nos enfocamos en nuestro por qué? En nuestro para qué. Bueno, varias razones. La primera es porque cuando tú te enfocas en tu por qué, tú estás asegurándote que las metas que tú estás estableciendo son tus metas y no son las de otras personas, que pasa muchísimo. Muchas veces, no, yo me quiero casar, quiero tener hijos, quiero tener una carrera corporativa, me quiero lanzar al emprendimiento. ¿Esas son tus metas o son las metas que te dijo la sociedad? Pregunta importantísima, y ahí lo vas a entender cuando tú te sientas para entender por qué yo realmente quiero esta meta, ¿ok? La segunda razón importante de enfocarte en ese por qué, que me encanta que está incluido en el journal, es porque te permite adaptarte a circunstancias cambiantes. Y te explico cómo funciona esto. Básicamente, cuando tú defines una meta, tú tienes el qué es lo que quieres lograr, y tu por qué y tu cómo. Por qué, la motivación, y el cómo, cuáles son esos pasos para alcanzarlo. Puede que tú tengas ese plan, esos pasos, tú estás trabajando para ese plan, pero algo cambia en tu alrededor, que no está en tu control. Y tú vas a tener que adaptarte. Ahora capaz ese cómo ese qué no sean el mismo, pero tu por qué lo vas a alcanzar de una manera alternativa, planificar basado en escenarios, ¿ok? Eso te mantiene ágil, ¿ok? Que es lo que nosotros enseñamos en Daya. Es cómo tú puedes mantenerte ágil a los cambios, porque si hay algo constante en esta vida es que vas a haber cambios. Entonces, ese por qué me encanta que, como te dije, está incluido porque te ayuda a mantenerte flexible para eso. Perfecto, y con esto nos vamos a los tips de este episodio. Bueno, si hablamos de los tips de la procrastinación, es de los enfoques del día de hoy. El paso número uno es identificar qué es lo que estás procrastinando. ¿Qué llevas? ¿Qué es una tarea que tú quieres enfocarte, que tú dices, miércoles, llevo demasiado tiempo, ya es hora de que yo tenga resultados, que yo me enfoque en esto? Es identificar eso. Porque es una realidad, para tú tener un cambio tienes que empezar por ahí, ¿no? Para entender cuál es el problema. Entonces ese es paso número uno. ¿Qué es lo que estás procrastinando? Paso número 2 es entender cuál de estas 6 razones son la causa de tu procrastinación. Bueno, porque lo veo muy difícil, porque lo veo, no tengo estructura, no sé, no estoy claro qué es lo que tengo que hacer, ¿ok? Ese sería paso número 2. Paso número 3 sería entender otro por qué. ¿Por qué lo ves muy difícil? Bueno, porque nunca lo he hecho, porque no tengo el conocimiento, ¿ok? Por ejemplo, o porque sientes que no tienes la estructura, porque realmente no sé por dónde empezar, ¿ok? Entender ese por qué. Y finalmente, el paso número 4 es hacer lo contrario a la razón, ¿ok? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si lo ves muy difícil, ¿qué puedes hacer para hacerlo fácil? ¿Ok? Entonces, lo ves inalcanzable, un pasito que tengas que hacer para hacerlo más sencillo, más fácil. Por ejemplo, en mi caso del libro, contratar a un mentor. Ello me va a ayudar a verlo más fácil, de una manera más manejable. Por ejemplo, lo veo aburrido. ¿Cómo lo puedo hacer divertido? Quiero ir al gimnasio, pero qué aburrido ir al gym. No me gusta ir al gym. Ok, ¿cómo puedes hacer un ejercicio? Bailando, haciendo zumba. Diferentes actividades que tú puedes hacer para alcanzar ese objetivo, ¿no? No tengo una estructura. Ok, ¿quién te puede ayudar? ¿Qué tipo de libros, herramientas, conocimiento te puede ayudar para tú tener esa estructura, ese paso a paso? Entonces sería cada una de las razones que mencioné anteriormente, lo contrario, ¿no? Y empezar con esa acción. Ay, que eso es difícil a veces porque es como hackear ese pensamiento que está súper estructurado. Está muy interesante y muy divertido eso. Aparte, súper retador, me encanta. Y
Por ejemplo, también yo estaba escuchando, o bueno, investigué que es como muy importante como tachar. Como tachar la tarea de no lo procrastiné, ya lo hice. ¡Pum! Palomita. Lo tacho o, por ejemplo, en las apps de la que tú nos comentabas, ¿no? Lo muevo como de columna a una columna de hecho. De hecho. Ya lo terminé. Entonces, como que son esas pequeñas dosis de dopamina que le damos a nuestro cerebro por hacer una actividad que a lo mejor se nos hacía aburrida, ¿no? Sí, y también ¿sabes por qué? Porque sentimos que estamos progresando. Y es una de los mayores motivadores como seres humanos, es sentir ese progreso. Estamos un poquito más cerca de nuestra meta. Tachamos, ya lo alcancé y cerramos ese ciclo, ¿no? O sea, una vez tú abres esa también parte en nuestra conciencia, abrimos una actividad en nuestro cerebro que es escribirla y ahora cerramos cerrando ese ciclo. A mí me encanta tachar. Yo tengo aquí precisamente mi journal de Sueña Bonito donde dice cosas por hacer y ¡pum! Lo tacho y me encanta. Pero tiene que ver también con esas herramientas visuales, ¿no? Ya cada quien tendrá también sus propias herramientas. Hay personas que a lo mejor les funciona una app, otras de forma física. Sí. Tenía una compañera en el trabajo que le encantaba poner post-its. Yo decía, pero ¿por qué tantos? ¿Por qué no lo pone mejor en un cuaderno? No, a ella le funcionaba así y los iba quitando. Sí. Entonces ya cuando iba viendo espacios decía, es que ya lo hice. Entonces es la manera de irte y una herramienta común para nuestra audiencia que estaría interesante para eso, si te gusta lo visual, se llama el Kanban board, ¿no? Es un tablero Kanban, básicamente, que tú dices qué hacer, en progreso y completado. Entonces pones todo lo que tienes que hacer, ¿no? Todas esas actividades y vas moviendo en las 3 casillas hasta que lo completes. Sí. Perfecto, Daya. ¿Y nos podrías platicar sobre tu proyecto? ¿Qué hacen en Daya Rebolledo, por favor? Sí, claro que sí. Mira, nosotros somos una empresa de consultoría, entrenamiento y coaching. Para entender, porque muchas veces la gente es como, ¿qué es eso? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno, no? Porque es una realidad que coaching es una profesión que no está regulada. Todo el mundo se puede llamar coach hoy en día. Por eso es tan importante que ustedes lo mencionaban al principio. Yo soy una coach certificada por el International Coaching Federation, que es esta organización global, la más reconocida en el mundo, que te da como ese stamp de credibilidad y también de responsabilidad hacia la profesión. Como también incluido la estructura, ¿no? Porque así todos sabemos que si ella es avalada por el ICF, así es la manera de hacer coaching. Entonces nosotros en el ICF, el coaching básicamente es una relación entre el coach y el coachee, o la persona que está viendo coaching, donde nosotros lo que hacemos es hacerles preguntas para que ellos solventen un problema, una meta que tengan en su mente y hacer un plan de acción para alcanzarlo. Ese es básicamente un proceso donde les vamos haciendo preguntas. En cambio, por el contrario, la otra parte es la mentoría. La mentoría y como también la consultoría. La mentoría, básicamente tú tienes un paso, tú contratas un mentor cuando ya esa persona ha pasado por las mismas metas que tú quisieras alcanzar y ellos te dicen tienes que hacer A, B, C, D, ¿ok? Ahí es cuando te dan ese consejo. Porque nosotros como coaching tratamos de evitar lo de la mentoría porque está comprobado que tú tienes mayor probabilidad de alcanzar tu meta cuando tú creaste la solución, ¿ok? Entonces es más esa parte de responsabilidad. Yo soy quien lo dije, alguien no me lo está diciendo. Entonces esa parte, nosotros hacemos tanto coaching, o sea, lo hacemos personalizado. También hacemos consultorías. Nosotros tenemos una parte de consultoría donde nosotros en la parte de gerencia de proyectos ágiles nos contratan empresas para nosotros ayudarlos con ciertos proyectos para ejecutarlos. Esa es la parte más corporativa. También tenemos la parte de talleres, entonces, y facilitación, ¿no? Entonces hacemos talleres tanto en universidades, universidades como también empresas para nosotros ofrecerles un tema en específico y para como team building, ¿no? Para ayudar a sus equipos para que tengan lazos más fuertes en esa parte también. Tenemos un curso online también, un curso que lanzamos hace un par de meses en términos de cómo alcanzar
tus metas con el método ágil, y en eso me gustaría hablar. Ya hablé un poco de cómo los servicios, y nuestra metodología es una metodología ágil. ¿Cómo vivir una vida ágil? Básicamente significa cómo tú vives una vida clara, con propósito, pero flexible para adaptarte a los cambios. Nosotros utilizamos todo el principio de lo que llaman el Agile Manifesto, que son 12 principios ágiles. Entonces incorporamos eso a nuestra vida y nos enfocamos en nuestra vida, como ustedes dicen, de una manera holística. Vemos a las 5 áreas de tu vida para asegurarte que tú estés definiendo tus metas en esas 5 áreas y las estés cumpliendo en esas 5 áreas. Otros temas, la parte de talleres que nosotros hacemos, ya hablé lo de las metas, también hacemos, por ejemplo, entender tus valores personales, creencias limitantes empoderadoras, tu propósito de vida. Todo eso son temas que nosotros damos en estos talleres corporativos y universitarios, y bueno, eso lo estamos ofreciendo ya, gracias a Dios, hace unos 7 años que estamos en esta industria, y hemos tenido el placer de trabajar en empresas tan grandes como Microsoft, Nestlé, Shopify, como tan pequeñas como emprendimientos aquí localmente también. Perfecto. ¿Y dónde podemos encontrarte, Daya? ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, me encuentran en Instagram como @DayaRebolledoCoach, en mi página web dayarebolledocoach.com. Pues muchísimas gracias, Daya, por compartirnos todos estos conocimientos, por ayudarnos a desmentir mitos sobre la procrastinación y las metas. ¿Tendrás algún libro que nos quieras recomendar relacionado con esto que estuvimos platicando, o cualquier libro que a ti te haya cambiado la vida? Sí, bueno, un libro que se enfoca en cómo priorizar, se llama Essentialism. Súper bueno porque te ayuda a enfocarte en lo que es realmente importante. Otro libro que va a salir en septiembre es el mío. Muy bien, muy bien. Una vez para que sepan, en septiembre, finales de septiembre, básicamente es acerca de cómo vivir una vida ágil, y te da también toda esa estructura de cómo desarrollar una mentalidad ágil para alcanzar tu propósito y tus metas, pero de una manera flexible. Perfecto, Daya. Pues esperaremos septiembre para adquirir ese libro. Muchas felicidades por ese proyecto. Y también recuerden que pueden adquirir su journal Sueña Bonito en nuestras redes sociales, Mitos y Realidades Podcast, o de manera presencial en Querétaro, en Librería Pessoa, en Cuernavaca, Viveros Flor y Miel, y en Ciudad de México, Librería Polilla y Librería Utópicas. Muchísimas gracias. Aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla. En nuestras redes sociales nos encuentras como Mitos y Realidades Podcast. Muchas gracias por estar. Ámense mucho y vibren bonito. Chao. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram con el hashtag Conocer para Comprender.